Hola, buenos días. Mi nombre es John Jairo Castaño Yaya, del grado noveno D, y hoy vengo a exponer sobre el software sobre sus ramificaciones o temas en específico que se relacionan con él. Bueno, ¿qué es el software? El software es un conjunto de programas e instrucciones y también, por así decirlo, reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. Por así decirlo, podríamos decir que el software es como el cerebro de la computadora. Bueno, ahora hablaremos sobre los sistemas operativos. Bueno, un sistema operativo es el software que maneja el hardware. El hardware es como el cuerpo de la computadora. Comprende un conjunto de programas que controla el funcionamiento del componente físico, facilita al usuario el uso de la computadora y demás tipos. Existen varios tipos de sistemas operativos. Entre ellos encontramos los monoprocesadores, los multiprocesadores, distribu los distributivos, distribuidos, operativos de equipos portátiles, operativos exportados o en tiempo real y sistemas operativos de multimedia. Bueno, elementos de un sistema operativo. Así como toda clase de cosas, un sistema operativo está conformado de diferentes partes, ¿no? Entre ellas tenemos el núcleo. El núcleo es el que representa las funciones básicas del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de la memoria, eh, de los procesos, de los archivos, de las entradas, salidas principales y de las funciones de la comunicación. De más partes o elementos del sistema operativo tenemos el intérprete de comando. Bueno, ¿qué es o qué son los intérpretes de comando? Son lo que posibilita la comunicación con el sistema operativo a través de un lenguaje de control, permitiendo al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware, utilizando la gestión de direcciones físicas, etc. Y el sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una estructura ordenada, correcta y arbórea. Eh, Además de esto, tenemos que decir que existen muchos más elementos del sistema operativo, pero estos, por así decirlo, son los más importantes, estos tres. Bueno, las aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? Una app o una aplicación es un programa informático o de software de tamaño reducido diseñado para celulares o también para ordenadores portátiles o dispositivos de computadoras de mesa. Se encuentran en las llamadas plataformas de distribución y son diseñadas para ser compatibles con uno o varios sistemas operativos. Entre ellos tenemos Android, iPhone, Windows, etc. Existen tres tipos de aplicaciones. Las aplicaciones nativas, las que son especialmente para un tipo de sistema operativo, las aplicaciones web o las web apps, las que podemos encontrar en cualquier tipo de sistema, en una página web o de las que podemos hacer uso sin necesidad de ser nativas, y las aplicaciones híbridas, que son también las que pueden ser utilizadas en todo tipo de sistema operativo o en todo tipo de ordenador, sin excepciones. Bueno, elementos de las aplicaciones. Al igual que hablamos de los elementos de los sistemas operativos, hablaremos de los elementos de las aplicaciones. Entonces, entre los elementos de las aplicaciones tenemos que las aplicaciones deben tener varias, varias cosas para que sea una buena aplicación. Entre ellos, que la información que brinde la aplicación sea clara, que la integración del código QR o número de código
confirmación para lograr un acceso, para que se logre un acceso sencillo. Un push de notificación. Esto quiere decir que la aplicación normalmente te esté enviando notificaciones de lo que se realice. El link de website de la aplicación o de cosas que estén relacionadas a ti. Que las aplicaciones faciliten el relacionamiento y no se quede muy atrás, por así decirlo. Difusión de contenido. Esto es decir, que brinden carpeta o brinden mods para guardar la información y seguridad, principalmente que deben tener todos. Bueno, los virus y antivirus informáticos. Los virus y antivirus. Los virus son programas informáticos que tienen como objetivo alterar el funcionamiento del computador sin necesidad del usuario sin necesidad que el usuario se dé cuenta. Y los antivirus son los programas que fueron creados con el objetivo de detectar y eliminar virus informáticos. ¿Cómo evitar? Para intentar evitar un virus informático, debemos, primero que todo, instalar un software de antivirus, que es lo principal. Configurar un firewall. No descargar cosas innecesarias, obviamente, o entrar a páginas que no estén aseguradas. Evitar dar clics a los anuncios que aparezcan en páginas web, anuncios publicitarios, etcétera. Y tampoco escanea y tienes que regularmente escanear tu computadora regularmente para evitar estas cosas. Bueno, ahora algo relacionado a esto es cómo recuperar tus archivos. Bueno, lo primero que tienes que hacer para recuperar un archivo que haya sido contagiado con virus y después de todo esto que haya pasado es, primero que todo debes ir al inicio, al escritorio, por así decirlo. Debes seleccionar el panel de control. De ahí se desplegará una barra de opciones, de la cual seleccionarás copias de seguridad y restauración. Se te abrirá una nueva ventana. Después de eso, usarás la barra de desplazamiento para ir hasta el final del botón de la pantalla. Después, cliquearás en restaurar mis archivos. Buscarás, o por así decirlo, irás al botón de buscar para buscar las carpetas o el archivo al que quieres recuperar. De ahí le darás siguiente para pasar a la ventana de configuración y ya estando en la ventana de configuración deberás indicar la ubicación donde quieres que se restauren tus archivos. Una vez indicado, dale a restaurar y tu archivo se irá recuperando poco a poco. Unidades de medida de la computación y su conversión. Bueno, las unidades de medida de la computación en todos los sistemas de medida, la unidad mínima es el bit, como todos sabemos, que podemos considerarlo como el estado de un interruptor abierto o cerrado, donde cada estado está representado por un dígito binario de 0 a 1, 0 o 1. Los bits se agrupan en bytes, que son conjuntos de 8 bits, aunque formalmente pueden existir bytes de entre 6 y 9 bits, que normalmente nos encontraremos son bytes de 8 bits, por eso también se le llaman octetos. Bueno, la conversión de las unidades de medida de la computación. Bueno, para convertir, por así decirlo, unidades de medidas de la computación debemos tener en cuenta cuáles son cada una de ellas. Son bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, y de ahí más adelante van sumando más. Entonces, si se desea convertir de una unidad menor a una unidad mayor, por ejemplo, de 2 kilobytes se le quiere convertir a megabytes, se dividirá este número entre 1024. O sea, que dividirás 1024 2 dividido a 1024. Esto te dará el número de megabytes que tiene.
Y si quieres convertir una unidad mayor a una unidad menor, tienes que multiplicar este número las veces que sea necesario. Por ejemplo, si quieres pasar de megabyte a kilobyte y tienes 12 megabytes, tienes que multiplicar esto por el número que te están dando, es decir, los 1024. Bueno, ¿cómo organizar la información en el computador? Bueno, para organizar o para presentar mejor una información en tu computadora, para mantenerla en forma organizada, primero que debes tener en cuenta es que debes omitir tu escritorio. Es decir, generalmente la información no debe ser guardada en los escritorios, aunque esté fácil de acceso, pero no. Es, tienes que omitir la descarga de ajustes. Intenta archivar los elementos inmediatamente después de que haya realizado algo o cualquier cosa. Ordena todo una vez a la semana y así estará generalmente manteniendo un buen orden. Usa nombres descriptivos. Esto quiere decir que en vez de colocarle solo un tipo de palabra como cualquier tipo de texto, debes colocar un poquito más de la descripción, digamos, eh, este trabajo se llama el software, pero en caso tal deberías colocarle el software y algunos tipos de temas más relacionados para que así no se te pierdan los archivos y puedas encontrarlos más fácil. En la búsqueda es poderosa, esto quiere decir que a través de los botones de búsqueda que te dan las aplicaciones, puedes encontrar más fácil estos archivos y no uses demasiadas carpetas. Apégate a ellas y siga haciendo esto para mantener una organización muy buena de tu computador o de la información de tu computador. Bueno, la desfragmentación de disco duro o de la desfragmentación de disco. Un desfragmentador de Windows es un programa incluido en el Microsoft Windows diseñado para aumentar la velocidad del acceso al disco y en ocasiones aumentar la cantidad de espacio utilizable en tu computador mediante la desfragmentación, es decir, la reordenación de los archivos almacenados de un disco de manera que sus pedazos que ocupen un espacio cercano o aquellos archivos que no generen mucha importancia sean desfragmentados. Pasos para hacer una desfragmentación. Abre el desfragmentador de tu Windows o de tu computador. Dando clic en el botón de inicio, lo buscarás ahí. En este estado actual, seleccionarás el desfragmentador. Para determinar si es necesario o no desfragmentar el disco que tenga, haz clic en Analizar disco. Cuando Windows termina de analizar tu disco, puedes comprobar el porcentaje de fragmentación del disco en la columna última de ejecución. Haz clic en Desfragmentar disco y tu proceso será terminado. Bueno, comprobación de errores de disco. Para acceder a la herramienta, la que se ocupa de efectuar una comprobación de errores en tu disco, hay que abrir la carpeta de Mi PC o equipo y tras seleccionar la unidad que aloja el sistema, pulsarás el botón derecho de tu mouse o en caso de los portátiles el botón derecho debajo del botón táctil. A continuación seleccionaremos el menú contextual de propiedades. Se abrirá una ventana con nuevas pestañas. Activamos la herramienta y a continuación pulsaremos sobre el botón de comprobar. Esperaremos hasta que el computador nos dé notificaciones. Si es normal, no hay error, se abrirá una ventana de advertencia que nos indica que no es necesario examinar esta unidad, pero si no, se da generando poco a poco la comprobación de los errores del disco duro. Bueno, muchas gracias y espero que hayan